Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. ¿Y prosperidad? ¿Es lo que Dios te promete para ser feliz? ¿Es lo que Dios usa para librarte de tus fallas, de tus fracasos, de tus problemas? ¿Es el plan de Dios para que vos seas una mejor persona y tener más confianza en ti mismo? Este es el mensaje que nos rodea por todos lados. Y es un evangelio hueco, es un evangelio débil y un evangelio vacío. Esto no es un evangelio, esto no es el evangelio. Es un pseudo-evangelio parecido al evangelio, pero engañoso. Semejante, pero falso. Similar, pero engañador. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Puede uno creer en el evangelio sin arrepentirse de su pecado? ¿Puede uno ser salvo sin que esa salvación produzca transformación en su vida? ¿Es hacer la oración del pecador o repetir una fórmula lo que nos salva? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Cuál es el evangelio verdadero? ¿Y cómo impacta mi vida? ¿Cómo podés estar seguro vos de que has creído en el evangelio verdadero y lo proclamás correctamente? Porque, hermanos, si fallamos en entender el evangelio verdadero, fallamos en el resto de la Biblia. Fallamos en la salvación, fallamos en la vida cristiana y realmente dejamos de ser una iglesia. Podemos tener el nombre iglesia, pero no somos una iglesia. Un lugar que no predica el evangelio no es una iglesia. El evangelio verdadero lleva al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo para perdón de pecados, la cual produce en el creyente una vida transformada, llena de frutos en abundancia. Ese es el evangelio. Y en esta mañana vamos a ver 5 afirmaciones del evangelio verdadero. Y en realidad vamos a ver las primeras 2. Cuando comencé a estudiar este pasaje, mi meta hoy era predicar versículos 1 al 20. El Señor cambió eso mientras iba estudiando a 1 al 14 y después, por la misericordia de Dios, lo cambié a 1 al 6 porque si no íbamos a estar 2 horas y media. Entonces, en realidad es la mitad del mensaje lo que vamos a ver hoy. Entonces, si decís, me quedé pensando en algunas cosas, bueno, volvé la semana que viene, vamos a ver la otra mitad. Pero vamos a comenzar con las primeras 2 afirmaciones del evangelio verdadero. La primera es que el evangelio resplandece en la oscuridad. El evangelio resplandece en la oscuridad. Miremos versículos 1 y 2. Y vamos a ver una oscuridad política y una oscuridad religiosa, mientras Lucas comienza a dar el escenario en el cual Juan el Bautista va a hacer su ministerio, preparando para el ministerio más grande, que es el de Jesús, que luego seguiremos todo hasta su muerte. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Vamos a parar allí. Y decir, leí eso, bueno, estoy listo para la verdadera narración, ¿no? Pero esto es fascinante. Y lo primero que vamos a ver es esta oscuridad política. Lucas establece el contexto histórico y el contexto espiritual de nuestro pasaje, y al entender esto va a enriquecer mucho más el leer Lucas 3 y el leer el resto del libro de Lucas. Han pasado 30 años desde el nacimiento de Juan, 30 años desde el nacimiento de Jesús y 30 años desde Lucas 1 y 2 con un paréntesis, digamos, o una historia acerca de Jesús a los 12 años, en versículos 41 al 52, donde Jesús dice que Él es Dios, demuestra su deidad, que es lo último que vimos. Pero ha habido silencio desde sus nacimientos. Hubo todo este anuncio acerca de Juan, todo este anuncio acerca de Jesús, pero ahora han pasado 30 años más, y sigue el silencio. Zacarías y Elizabeth han muerto, José ha muerto, Simeón y Ana han muerto. Por 30 años nada ha ocurrido. El mundo sigue oscuro, el mundo sigue en tinieblas, el mundo sigue sin esperanza.
En el capítulo 2, versículo 1, nos dice que el emperador en ese tiempo era César Augusto, que era el nombre que él se dio, ¿no? Este era Octaviano, y él ha muerto ahora. Él ha muerto, y al morir, nos dice en versículo 1 de capítulo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Cuando Augusto César murió, Tiberio César es el que tomó su lugar. Ahora va a tomar su lugar antes de que muera, pero es el emperador que tenemos ahora presente en nuestro texto. Tiberio César reinó, y pueden mirar ahora su hojita, está abajo de todo en la hojita, ¿lo ven? Tiberio comienza su reinado en el año 14. 14 a 37 es cuando él reinó. Pero es muy importante que entendamos, si ven un cuadradito ahí abajo, que Tiberio era corregidor junto con César Augusto desde el año 11. ¿Sí? Entonces por eso está ese cuadrado. Desde el año 11 estaba junto con Augusto César. Cuando Augusto César muere, él ya desde el año 14 queda como el emperador solo. Esto es muy importante porque en capítulo 3, versículo 1 dice en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y la pregunta es, ¿en el año 15 desde cuándo? ¿Desde el año 14 o desde el año 11? ¿Entienden el dilema? Porque si es desde el año 14, entonces la fecha en la que tenemos aquí, que ocurre el ministerio de Juan y el de Jesús, es más o menos el año 28, 29, dependiendo qué calendario usás, el judío o el romano. Pero si Tiberio César, los 15 años son desde el año 11 después de Cristo, entonces aquí estamos en el año más o menos 26, 27. El Señor Jesucristo nació en el año 4 antes de Cristo, antes de la muerte de Herodes, que es cuando él murió, 4 antes de Cristo. Y aquí en capítulo 3, versículo 23 nos dice que cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Entonces, si Jesús tenía unos 30 o tenía 30 años y nació en el año 4 antes de Cristo, lo más probable es que aquí, cuando dice 15 años después, se refiere al año 11, porque nos pondría en el año 26. Si hace la cuenta, 26 más 4, 30. Entonces, no podemos ser dogmáticos en esto y saber con toda seguridad que es este año, pero lo más probable es que es el año 26 después de Cristo, y ese es el año que voy a usar. Si vos crees que es 28 o 29, está bien, no nos vamos a pelear por eso, ¿sí? No hay ningún problema. En realidad nadie puede saber con toda seguridad. Y nos dice que Tiberio César era el emperador, y después dice, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Ahora hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender aún antes de llegar a Poncio Pilato. Aquí tenemos todo lo que es la región de Israel. Y Herodes, todo lo que está en azul es lo que Herodes tenía. Él era gobernador sobre toda esta sección de Israel. Cuando él muere, su reino es dividido entre sus 3 hijos y con Lisanias también al final del versículo 1. Y así es como esto se ve. Cuando él muere, Arquelao toma Samaria, Judea e Idumea, toda esta área. Antipas toma Galilea, perdón que está en inglés, pero así es mi programa, Galilea y Perea, y después Felipe toma toda esta zona aquí, que está Iturea y Traconite, y luego vamos a ver al norte, al occidente de Damasco, que es donde estaba Lisanias. Entonces vamos a ver un poquito acerca de Herodes Arquelao, que él no se menciona aquí en este versículo. Herodes Arquelao fue asignado Judea, Samaria y Idumea. Esto era lo mejor de lo mejor. Vos querías estar donde está Jerusalén. Esto es la sección más grande y la más importante. Pero Arquelao fue un gobernador pésimo, inepto, brutal, cruel, y actuó en contra de la ley de Moisés, y los judíos lo odiaban. Fue bajo su mando que recuerdan que José, cuando termina de estar en Egipto, va a volver y dice así en Mateo 2:22, y es la única vez que se menciona Arquelao en toda la Biblia. Pero cuando oyó José que Arquelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes el Grande, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque este tipo era terrorífico. Entonces él es el primer hijo de Herodes que vemos. Herodes es, cuando se refiere a Herodes en Mateo 1 y 2, es Herodes el Grande. Y aquí tenemos su hijo Herodes Arquelao. Él estuvo en poder desde el año 6 después de Cristo hasta el año 4 desde el año 4 antes de Cristo al año 6 después de Cristo, por 10 años. Y después él fue quitado.
Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque después de que él fue quitado, y quédense conmigo, ¿sí? Porque al final del día todo esto está en el examen, ¿sí? Así que tomen buenas notas. Cuando él fue quitado, el emperador Tiberio César puso procuradores, que eran los gobernantes que estaban a cargo, y puso 4 diferentes. Si vos miras a la mitad de tu hoja, vas a ver que está Herodes el Grande, y después esto se divide en 3. Tenemos Arquelao, ¿sí? Que estaba sobre Judea, Samaria y Idumea. Cuando él es quitado, está Coponio, Ambibio, Rufo y Grato. Pero eso no nos interesa para este estudio, lo que nos interesa es el quinto. ¿Ven quién es el quinto? Pilato. Y acá dice, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Pilato comienza a gobernar en el año 26, que va bien con todos los años que Lucas está mostrando. Él es el quinto procurador, y ya cuando leemos eso, el lector ya tiene algo en su mente, ¿no? Porque todos sabemos quién es Poncio Pilato. Él es el que está a cargo del juicio, en fin, de Jesús, y el que en alguna manera, aunque no tiene realmente poder, él envía a Jesús a morir en la cruz. Y vamos a hablar un montón acerca de él cuando llegamos al final de Lucas, en un tiempo en el futuro. Pilato fue orgulloso, Pilato fue arrogante, Pilato fue brutal y Pilato fue débil. Era un líder muy, muy débil. Y finalmente es quitado de su puesto en el año 36 después de Cristo. Pero ya vamos viendo que todo el ministerio de Jesús y hasta su muerte, Pilato es el gobernador de Judea, de Samaria y de Idumea. Entonces ese es el primero que menciona allí, que toma el lugar, en fin, de Herodes Arquelao. Arquelao no se menciona nunca más en la Biblia. Segundo, vemos aquí Herodes, tetrarca de Galilea. Este Herodes es Herodes Antipas. Cada vez que vos lees Herodes en tu Biblia, no pienses que es el mismo Herodes, ¿sí? Está Herodes el Grande, está Herodes Antipas, está Herodes Agripa, hay distintos Herodes. Y hay que saber cuál es. Hay algunas Biblias que te lo ponen en paréntesis cuál es y ayuda mucho. Herodes Antipas nos dice que es un tetrarca. Un tetrarca simplemente es que gobernaba la 4ª parte. Porque tenemos a Arquelao que gobernó, que después Poncio Pilato, tenemos a Antipas, luego tenemos a Felipe y luego tenemos a Lisanias. Entonces el reinado o gobierno de Herodes fue dividido en 4 tetrarcas. Y entonces Herodes Antipas gobernó sobre la parte de Galilea y la parte de Perea. Esos son los 2 lugares que él gobernó y los 2 son muy importantes. Porque cuando Jesús está en su juicio y Herodes está allí en Jerusalén, Poncio Pilato lo manda a Herodes porque es de la jurisdicción de Galilea, de donde Jesús se cría. Y también Perea es importante porque Juan el Bautista va a estar muy en contra de Antipas y va a predicar aún ahí Jesús y va a tener mucho que ver con lo que hizo Antipas tomando la mujer de Felipe, Herodías, y casándose con ella, que lo vamos a ver la semana que viene. Si Dios lo permite, si no la otra. Luego de Mateo 1 y 2, que habla acerca de Herodes el Grande, cuando vos ves Herodes en los evangelios, siempre está hablando de Antipas. Antipas, entonces cuando lees ya sabes eso. Antipas también fue alguien cruel, Antipas fue alguien que puso a Juan en la cárcel, luego ejecutó a Juan, lo podemos leer en Lucas 9:9 y en Mateo, en Marcos también. Fue Antipas a quien Jesús es presentado en su juicio. Antipas despreció a Jesús, Antipas se burló de Jesús, Antipas puso un manto espléndido sobre Jesús, no dice por qué, pero seguramente burlándose de él como rey. Este es Antipas, también un hombre terrible. Y todos los Herodes eran terribles. El próximo que se menciona es Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite. Él también es hijo de Herodes el Grande, pero es medio hermano de Antipas. Y él reinó sobre el área de Iturea y Traconite, que está al oriente de Galilea. Él reinó del año 4 a.C. al año más o menos 34 después de Cristo. Muchos creen que fue gobernador hasta su muerte. De todos los gobernadores herodianos, él fue el mejor. No dice mucho, pero fue el mejor de ellos. Murió sin dejar un heredero y cuando él muere, esa región va a Siria. Ya no pertenece a ellos, pertenece a Siria. Ahora debemos entender algo muy importante. Felipe se casó con Salomé. Salomé fue la hija de Herodías. ¿Se acuerdan que danzó ante el gobernador Antipas? Y por ahora lo único que tenemos que entender es que hay 2 Felipes. Este Felipe no fue el marido de Herodías que luego Antipas toma
Y vamos a ver eso la semana que viene. Entonces, por ahora quiero que sepas, hay dos Felipes. Felipe el tetrarca, medio hermano de Antipas, y otro Felipe casado con Herodías, también medio hermano de Antipas. Es confusa la novela, pero la vamos a ver la semana que viene. Después viene Lisanias. Lisanias no sabemos casi nada acerca de él. Él es rey sobre Abilinia, que está al occidente de Damasco, al norte de Galilea y de donde estaba Felipe. Y eso es todo lo que sabemos de él. Entonces lo que vemos en toda esta sección, en esta introducción, es que fue un tiempo de oscuridad política, un tiempo de opresión, un tiempo de dificultad, un tiempo de tiranía. Esto es donde viven los judíos. Y los judíos han tenido esto por siglos, bajo Grecia y luego bajo Roma, y antes de eso lo que vimos en Esdras y Nehemías, bajo Babilonia, bajo Asiria. Es una oscuridad política muy fuerte y están bajo mucha opresión. Pero aún peor es lo que viene en versículo 2. En versículo 2 vemos una oscuridad espiritual, una oscuridad espiritual. Dice, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Esto es peor que lo político, mucho peor que lo político. Fue el tiempo del sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Interesante porque solo puede haber un sumo sacerdote a la vez. Y la pregunta es, Lucas, ¿cuál es el sumo sacerdote? ¿Es Anás o es Caifás? Bueno, vamos a verlo un poco ahora. Estoy contento que lo han preguntado. Estos hombres eran saduceos, y ya vamos a hablar de eso. Anás fue el sumo sacerdote, y lo ven allí en su hoja, que está un poquito más arriba donde está Herodes el Grande. Anás fue el sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo al año 15 después de Cristo. Él fue puesto allí después de que Arquelao ya no estaba como gobernador de Judea. Y este fue quitado de su puesto en el año 15 después de Cristo por Valerio Grato. Si miran un poco más abajo, ven dónde está Pilato, a la izquierda dice Grato. Él fue el predecesor del gobernador Pilato. Y él fue quitado de su cargo en el año 15, pero aún así él mantuvo todo el poder religioso. Todo el poder del Sanedrín. Él seguía siendo el verdadero sumo sacerdote, aunque no lo era en nombre. Luego de que él es quitado, 4 de sus hijos toman el sumo sacerdocio en un tiempo de más o menos 3 años, de 15 a 18 después de Cristo. Y desde el año 18, su yerno, Caifás, es nombrado el sumo sacerdote. Y él va a mantener ese puesto por 18 años hasta el año 36 después de Cristo, pero realmente él es un sumo sacerdote títere, porque el poder lo maneja Anás. Entonces Caifás no tiene realmente ningún poder y todos lo saben. Es el sumo sacerdote, pero nadie va a él. Cuando nosotros leemos el juicio de Jesús y lo llevan a los líderes religiosos, ¿saben a dónde van primero en Juan 18:13? Dice Juan 18:13, y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. ¿Por qué lo llevan a Anás? Porque saben que Anás tiene todo el poder. Si Anás dice hay que condenar a Jesús, lo van a condenar. Si Anás dice no, déjalo ir, lo van a dejar ir. Y una vez que va a Anás, en Juan 18:24, dice Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora vos hacés lo que yo ya dije que hay que hacer. Así es como funcionaba. Cuando vemos Hechos 4:6, vemos que Pedro y Juan están ante los líderes religiosos por predicar el Evangelio. Dice, estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Caifás es secundario, aunque es el sumo sacerdote, porque todos saben quién está a cargo. Este es Anás. Y sin el cargo oficial de sumo sacerdote, él igual tiene todo el poder. Él era el hombre número 1 de una mafia que él estaba organizando, religiosa. Es increíble. Anás y Caifás eran corruptos. Como dije, ellos eran saduceos. Los saduceos eran los religiosos, entre comillas, ultraliberales. Y eran lo opuesto de los fariseos, que eran los religiosos, que eran los legalistas. Esta secta de los saduceos comenzó en un periodo intertestamentario entre el final de Malaquías, el final de Nehemías y el principio de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, en esos 400 años, especialmente los últimos 200 años, comienza a surgir esta secta que viene del sumo sacerdocio. Lo que Dios instaló como a Aarón como el primer sacerdote, ahora vemos estos otros que se van levantando
y comienzan una secta. Comenzó bien, pero terminó muy mal. Aceptaron la ley de Moisés como su única autoridad, pero a ellos no les importaba la religión, no les importaba la doctrina y tomaban todo lo que podían de la gente. Hacían que la gente sea bien pobre y que ellos sean bien ricos. Los saduceos eran muy ricos. Y si vas a Israel, hay toda como algo creado que muestra lo que era Jerusalén en ese momento. Es inmenso, es como del tamaño de este salón, y vos vas viendo y el guía te va a decir, ahí vivían los saduceos, y las casas son todas gigantes y hermosas y lujosas, y dice, ahí vivían los fariseos, y las casitas son chiquitas. ¿Por qué? Porque los saduceos tenían toda la plata, porque los saduceos tenían una mafia y estaban robando a todos. Estos eran los líderes principales espirituales. Eran hipócritas, eran siervos de sí mismos, muertos espiritualmente, y Jesús advirtió acerca de ellos y los fariseos. En Mateo 16:6 Jesús dice, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Cuál es su levadura? Todo esto que estamos viendo. Eran corruptos. Y ellos estaban a cargo del templo, a cargo del sacerdocio y a cargo de los sacrificios. Y estas son las clases de cosas que hacían. En la moneda romana había un dibujo ¿de quién? Del César. Y el César, ese dibujo ahí, es una imagen. Y ellos no podían adorar imágenes, ellos no podían tener imágenes. Entonces Anás dice, esto es una imagen, no pueden usar este dinero. Pero vengan, nosotros tenemos cambistas por toda la región de Israel y nosotros les vamos a cambiar su dinero, ¿no? Y le van a cambiar su dinero, hoy se lo cambiarían 1 a 1. ¿No? Y después se lo venderían al blue. Eso es lo que estaban haciendo. Los estaban estafando. Estaban robando su plata y diciendo, tienen que cambiar la plata porque no es buena y solo nosotros se la podemos cambiar y se la cambiamos a lo que queremos. Eso era lo primero de su mafia y vamos a ver que Jesús mismo va a estar muy en contra de eso. Pero no solo eso, sino que ellos también estaban a cargo de los sacrificios. Y la gente venía de otros lugares. Quizás, ponele que venían de Galilea, traían su corderito para sacrificar y cuando llegaban allí, llegaban al templo y le decían, no, tiene esta manchita, vos no podés usar este cordero. Pero vení, acá tengo otros corderos que puedes usar. ¿Sí? Valen 10 veces más de lo que valía tu cordero. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ya no traía sus corderos porque se los rechazaban. Entonces compraban los animales en el templo, para que ellos luego puedan sacrificar al Señor. Fue un negocio. ¿Qué hizo Jesús en el templo? Mateo 21, 12 y 13. Jesús entró al templo, esto es casi el final de su ministerio, y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y este pasaje está re mal interpretado, ¿no? No vendemos y compramos en la iglesia, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con todo un sistema religioso pagano dentro de la iglesia. Y dice, también volcó las mesas de los que cambiaban el dinero. Ahora entendés lo que está haciendo. Y los asientos de los que vendían las palomas. Él les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Esto fue el final de su ministerio. Al principio de su ministerio, en Juan 2 dice, parecido, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Así en su religiosidad falsa, sentados, robando a la gente dentro de la casa de Dios. Y dice, y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos afuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Eso es lo que estaban haciendo, una casa de comercio. Estos hombres eran malvados, engañando al pueblo. El sumo sacerdote era el que intercedía por el pueblo ante Dios. Y es este Anás, es este Caifás. Eran malvados. Y ellos se reúnen, no solo los saduceos, sino los fariseos. Y los saduceos y fariseos se odian, pero se reúnen para condenar a Jesús. Odian a Jesús. En Marcos 14:53, cuando Jesús ya está en su juicio falso de los líderes religiosos, dice, llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y buscaban un testimonio falso para matarlo, dice, los principales sacerdotes y todo el concilio, este es el Sanedrín, la cual tenía saduceos y fariseos, procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban.
Estaban inventando algo para poder matar a Jesús y no lo podían hacer. Y el sumo sacerdote le preguntó, ¿vos sos el Cristo? ¿Vos sos el Cristo? Y Jesús dijo sí. Y todo el Sanedrín, incluyendo saduceos y fariseos y sus oficiales, empezaron a golpear a Jesús y a burlarse de Jesús. Dice Mateo 14:63, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús y le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían, ¡profetiza! También los guardias lo recibieron a bofeteadas. Estos son los líderes religiosos, los que deben llevar al pueblo a Dios. Y golpean a Jesús y se burlan de Jesús. Odiaban a Jesús. ¿Por qué odiaban a Jesús? Porque Jesús expuso su pecado. Porque Jesús habló a sus corazones y ellos sabían que estaban en tinieblas. Ellos sabían que estaban lejos de Dios. Y los expuso. Limpió el templo, que era su comercio, no les gustó eso. Dijo que eran perversos y adúlteros, no les gustó. Dijo de los fariseos que eran ciegos, guías de ciegos, no les gustó. Dice que los fariseos cerraban el reino a los hombres. Iban y hacían un seguidor de ellos y luego lo hacían 2 veces más hijos del infierno. Eso es lo que Jesús dijo de ellos. Dijo que eran hipócritas. En Mateo 23:13 dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino. Perdón, ese no. Otro, 23:25, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso es lo que Jesús dijo de ellos. Por eso lo odiaban. Por eso lo odiaban. Entonces Anás y Caifás tienen a un pueblo judío atrapado en una religión corrupta, con un negocio corrupto y lleno de maldad. Fue un tiempo de escasez espiritual, fue un tiempo de opresión espiritual. Los líderes religiosos enseñaban una religión falsa de obras que los condenaba al infierno. Ese es el trasfondo. Y luego en versículo 2 dice, vino la palabra de Dios a Juan. ¿Quién quiere ser Juan? Vino la palabra de Dios a Juan. Fue en este mundo que Juan vino a traer el Evangelio. Fue en este mundo de oscuridad y tinieblas que el Evangelio resplandeció. Un mundo de corrupción, un mundo de tiranía, un mundo de opresión, un mundo de dificultad política, un mundo de corrupción espiritual y falsa religión, un mundo donde la gente está oprimida, donde la gente está cansada, donde la gente está abatida física y espiritualmente y emocionalmente. Siglos de tinieblas, aflicción y silencio, de servidumbre, de esclavitud. Fue un tiempo oscuro moralmente, fue un tiempo oscuro espiritualmente, y Dios envió a Juan a predicar el Evangelio. Dice, vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Estas palabras infunden expectativa. Estas palabras nos traen a nuestra alma esperanza. Vino la palabra a Juan. ¿Y quién es Juan? Aquí lo dice el hijo de Zacarías. Por si hay algún error de qué Juan estamos hablando del Juan de capítulo 1. El que nació antes de Jesús. El que debía ser el precursor del Mesías. El que haría volver el corazón de los injustos a Cristo. Miren conmigo Lucas capítulo 1. Vamos a recordarlo. Versículo 14, habla de que va a dar a luz un hijo Juan, tendrás gozo y alegría, dice 14, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué hizo? Vino para preparar al pueblo para el Señor.
Y este hombre fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. 1:15 dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y capítulo 1, versículo 43 y 44, cuando María va a visitar a Elizabeth, nos dice versículo 42, y exclamó a gran voz, bendita tú, esto es Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto, que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Juan salta de gozo, Elizabeth proclama que Jesús es Dios. Este niño fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, algo que no ocurrió con nadie y nunca más ocurrirá. Increíble. Y él, nos dice el versículo 80, crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos. Y así creció. Vivió en el desierto. Era un hombre muy rústico. Yo no me puedo comparar nunca con Juan porque nuestras vidas son muy diferentes. Nos dice Mateo 3:4, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era de langostas y miel silvestre. Era un hombre del desierto. Era ese hombre que te da la mano y te la rompe cuando te saluda, ¿no? Era bien rudo, bien rústico. Ese es Juan. Y Dios lo preparó así toda su vida porque su ministerio debía ser muy duro y él era la persona que Dios eligió para hacer esto. Y el comienzo de su ministerio señala la venida y la salvación del Mesías. Por eso hay tanta expectativa. No por Juan, sino lo que Juan está anunciando. Recordémoslo, esto es lo que el ángel anunció a María, capítulo 1, versículo 30. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué es esto? El que salva, el Mesías, este es Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Y qué dice María acerca de esto? Miren lo que ella exclama en capítulo 1, versículo 43. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Zacarías lo profetizó. Versículo 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación, este es Cristo. El ángel lo proclamó a los pastores, capítulo 2, versículo 10, no teman porque les traigo buenas nuevas. El evangelio de gran gozo que será para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles luego lo prorrumpieron todos juntos. Dice que de repente en versículo 13 apareció con él una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Luego los pastores lo anunciaron en versículos 16 a 18 a María y a José y todos los que podían escuchar. Y luego Simeón lo afirmó en capítulo 2, versículo 29 en el templo. Dijo, ahora Señor, permite que tus siervos se vayan en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Ana lo promulgó en versículo 38, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hermanos, el momento ha llegado. El Salvador viene. 30 años han pasado, pero el precursor ha sido determinado por Dios que este es el momento que Él comience a proclamar la venida de Jesucristo. Juan comenzará su ministerio. Jesús vendrá y la salvación será para todo el mundo. Miren versículo 6 de capítulo 3. Y toda carne verá, ¿qué? La salvación de Dios. Toda carne verá la salvación de Dios. De esto se trata el ministerio de Juan, de preparar el camino para el Mesías, y el Mesías es el que trae la salvación al judío, al gentil, al hermano, a la persona del primer siglo, a la persona del siglo XXI. Y todo en el medio. En el momento exacto que Dios determinó, vino la palabra de Dios a Juan y comienza el ministerio de Juan proclamando un mensaje de arrepentimiento, preparando para la venida del Señor. Y él predica el evangelio a las multitudes. Imagínense, él está en el desierto, no hay nadie. ¿Quién va a venir a él? ¿Quién va a escuchar su mensaje? ¿Quién quiere saber lo que está diciendo? Escuchen con atención Mateo 3:5. Entonces Jerusalén, toda Judea
y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. Los habitantes de Jerusalén salieron al desierto para escuchar lo que él tenía para decir, para escuchar su mensaje. Todos alrededor del Jordán, ellos de Judea, ellos querían salir a verlo. ¿Qué es lo que estaba predicando? Y después todo alrededor del río Jordán querían saber qué era el mensaje de Juan. Multitudes salen a él. Decenas y decenas, cientos y cientos, quizás miles. Multitudes salen al desierto para escuchar a un hombre en el desierto, lleno del Espíritu Santo desde su concepción, preparado con Dios, un hombre de Dios predicando. Todo el mundo quiere escucharlo. Es una luz de salvación en un mundo de oscuridad absoluta. Hermanos, hoy es un tiempo de oscuridad. Un mundo que es cada vez más inmoral. El mundo que cada vez ama más su pecado y aborrece intensamente más al creyente y a Dios. Una religión cristiana que tenemos todo alrededor que es un fraude. Iglesias que predican un evangelio corrupto, erróneo, un evangelio de prosperidad, un evangelio de felicidad egoísta, que inventan su propio Dios, que oprimen a la gente tomando su dinero. Reuniones que son espectáculos y shows y blasfemias. Lugares donde se predica un evangelio distorsionado, un evangelio que llaman fácil de creer. Venía el Señor Jesús, no debes arrepentirte, no debe haber un cambio de vida en tu vida, no necesitas pureza y santidad. Un evangelio de obras, hace esto y podés alcanzar al Señor. Un evangelio de ritos, bautizate y serás salvo. Que llevan a las personas directamente al infierno. Hay una oscuridad religiosa en nuestro mundo. Hay una oscuridad religiosa en nuestro país, en el Talar. Pero en medio de la oscuridad resplandece el Evangelio como un luminar, una luz que cuando está todo oscuro todos pueden ver. En la opresión física, espiritual, emocional, el Evangelio trae esperanza a toda carne, a toda persona. En medio de la oscuridad brilla Cristo. En medio de la oscuridad las buenas nuevas traen salvación inmediata y eterna que nunca se puede perder. Siempre en la oscuridad más oscura, en las tinieblas más oscuras, brilla la luz más intensamente. En la oscuridad intensa del primer siglo el Evangelio de Cristo resplandeció, y en la oscuridad de las tinieblas del siglo XXI el Evangelio resplandece de manera radiante. Y pensá en tu propia vida, cuando al final escuchaste el Evangelio, ¿qué produjo en ti? Esperanza, paz, alivio. Quitó esa mochila de opresión, de dificultad, de alcanzar tu salvación. Hermanos, nosotros no debemos cambiar el Evangelio para acudir a la cultura, sino que debemos confiar en el poder del Evangelio para salvar al pecador. Estas palabras infunden expectativa. Hay esperanza. Su Evangelio trae salvación a toda carne, dice versículo 6. El Evangelio resplandece en la oscuridad. La segunda afirmación del Evangelio verdadero es que el Evangelio proclama el arrepentimiento. El Evangelio proclama el arrepentimiento. Versículo 3. Dice, y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan hizo un ministerio todo alrededor del Jordán. ¿Me pasás la próxima? Es la última igual. Se trabó la computadora. Ah, bien, ahí está. Cuando nosotros miramos lo que es Israel, tenemos al norte el mar de Galilea y tenemos al sur el mar Muerto, y todo en el medio es el río Jordán. Y allí es donde Juan hacía su ministerio, el desierto de allí, que bueno, casi todo
Israel es desierto, ¿no? Pero seguramente era de la mitad del río Jordán hacia el norte, donde estaba Juan el Bautista, y si vas a Israel te llevan a donde creen que estaba, pero no saben. Pero sabemos que era en el desierto junto al río Jordán, y allí él estaba haciendo todo su ministerio. Ahora tenemos que introducir a Juan, tenemos que presentarlo, tenemos que saber quién es este Juan. Juan no es como los predicadores de hoy en día, para nada. Juan no da un mensaje motivacional, un mensaje que te hace sentir bien. Ese no es Juan. Juan no da 5 formas de ser feliz, 5 pasos de tener un matrimonio lindo. Juan no acude a los que se ofenden. En la cultura de hoy Juan no puede predicar, ¿no? Porque la gente se ofende de todo. Juan no acude al público mimándolos para que se sientan bien. Ese no es Juan. ¿Sabes lo que es Juan? Juan es como un león feroz. Juan es como un tornado a 100 kilómetros por hora y se lleva por delante todo lo que está en su camino. Ese es Juan. Miren versículo 7. Él va a llamar a las multitudes que acuden a él camada de víboras. Hoy decimos cambiemos la música para que la gente venga. Pongamos luces y humo para que estén contentos. Juan dice camada de víboras. ¿Sabes cómo deshacerte de una multitud? Llamalos víboras. Versículo 8 les dice, versículo 9, perdón, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Le está diciendo, ustedes no hacen buenas obras, ustedes se van al infierno, eso es lo que le dice. Versículo 17, el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Los que son de Cristo, Él los trae a sí mismo, pero los que no, los tira al infierno, donde el fuego no se apaga. Ese es el mensaje de Juan. Y no solo eso, pero en versículos 19 y 20 dice, pero Herodes, esto habla de Antipas, el tetrarca, siendo reprendido por él, por Juan, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Juan se metió con el tetrarca, con Herodes Antipas, y le dijo, vos estás viviendo en pecado y vos tomaste la mujer de tu hermano. Hay que tener coraje. Herodes lo metió en la cárcel. Herodes lo termina matando, decapitando su cabeza. Este es Juan. Es un mensaje de arrepentimiento, lo digo así, es un mensaje de condenación del pecado que requiere arrepentimiento de pecado para salvación. Juan será poderoso. Y Juan irá al grano. Y Juan va directo al punto, y Juan no pide disculpas. Atacará la religiosidad falsa de su tiempo y atacará la religión falsa sin saberlo de nuestro tiempo. Ese es Juan. Y al estudiar este párrafo vemos y aprendemos que no debemos suavizar el Evangelio. Donde Dios ha sido duro hay que ser duro con nosotros mismos y al proclamar el Evangelio. No proclamamos el Evangelio sin amor, pero no lo hacemos a la expensa de la verdad. Entonces, al estudiar este párrafo, no es que suavizamos el Evangelio y lo bajamos a un nivel que es lindo para la gente, sino que alzamos nuestro nivel al Evangelio verdadero. Y Juan nos enseña esto. Y vemos su pasión y su mensaje y su coraje y su denuedo de predicar la palabra de Dios. Entonces, así él predica el Evangelio verdadero, en el cual todo aquel que rechaza a Cristo, su fin es el infierno, y todo aquel que cree en Cristo, se arrepiente de su pecado, su fin es el cielo, su fin es la eternidad con Cristo. Entonces dice aquí que él está predicando un bautismo de arrepentimiento. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es qué era este bautismo, porque debemos hacer claro lo que era el bautismo y lo que no es el bautismo. Entonces comenzamos primero con lo que no es el bautismo, ¿sí? El bautismo, y escuchen bien, porque el bautismo de Juan no era malo, pero cuando escuchan esto quizá van a pensar que sí. El bautismo de Juan no era el bautismo cristiano que practicamos hoy, ¿sí? No lo era. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan precede al bautismo cristiano de hoy. El bautismo que nosotros practicamos fue instituido por Cristo en Mateo 28, 19 y 20, que ocurre años después de que Juan está bautizando en un bautismo de arrepentimiento. Y este bautismo cristiano que practicamos hoy fue practicado por primera vez por la iglesia cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces allí lo encontrás al final de ese capítulo que Pedro comienza a bautizar a las personas allí fuera de Jerusalén. Entonces el bautismo de hoy
lo que se simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero en este tiempo, cuando Juan está predicando, Jesús todavía no murió, fue sepultado y fue resucitado. Eso todavía es futuro. Entonces el bautismo de hoy es un símbolo de que yo creí en Cristo. Pero Cristo todavía no murió en la cruz. ¿Entienden eso? Entonces no es ese bautismo, es diferente. Segundo, no es un bautismo que producía perdón de pecados. No es que se bautizaban y entonces ahora sus pecados serán perdonados, como aún muchos enseñan hoy en día. La Biblia nunca enseña eso. Ningún rito puede perdonar pecados. Un bautismo no puede traer salvación, jamás. Y si crees eso, vas al infierno. Es así. Fue un bautismo reconociendo que eran pecadores. En el judaísmo, si estudiás, no el Antiguo Testamento, pues no vemos ningún bautismo en el Antiguo Testamento, pero si estudiás el judaísmo en los años antes del primer siglo, vas a encontrar que los judíos no se bautizaban. Los judíos tenían rituales, pero los únicos que se bautizan son gentiles. Gentiles pecadores que son convertidos al judaísmo y entonces son bautizados. Esos son los únicos bautismos que hay. Pero aquí vemos bautismos de judíos. Es la primera y única vez en el bautismo aquí que lo vemos a los judíos. Y lo que el judío está haciendo es que el judío está declarando: yo no soy mejor que un gentil y me bautizo en admisión de que soy un pecador y necesito arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo, que era un paso gigante. Fue un bautismo para pecadores que ya reconocieron su pecado de arrepentimiento. El bautismo no los perdonaba, el bautismo era el símbolo de que en su corazón se habían arrepentido. Y déjenme leer Mateo 3:6, porque Mateo 3:6 lo aclara muchísimo. Dice: y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. ¿Cuándo fueron bautizados? Cuando confesaron su pecado. No dice, y siendo bautizados fueron salvos. No, porque la Biblia no enseña eso. Entonces este es el bautismo de Juan. Ahora que entendemos su bautismo, vamos a la palabra que es mucho más importante aquí, que es el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Debemos entender eso porque es muy importante. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan cuando estudiamos Esdras y Nehemías que el pueblo vez tras vez adoraba dioses falsos, ¿no? Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas nos habla de todo esto. Ellos están adorando y adorando y adorando dioses falsos, dioses paganos. Y entonces Israel es juzgado por Dios y Dios los lleva a Asiria, ellos nunca regresan. Y después la tribu del sur, lo que es Judá, ellos también siguen practicando pecado y más de 100 años después Dios los lleva a ellos, los lleva a Babilonia, están en Babilonia por 70 años exiliados y luego Dios los trae de nuevo a Jerusalén, a todo Israel, y ellos aprenden algo muy importante. Ellos aprenden lo siguiente: no vamos a adorar más dioses falsos. Y entonces desde Esdras y Nehemías que ellos vuelven, recuerdan todos los dioses falsos que adoraron en toda su historia y dijeron: no lo vamos a hacer más. Y si vos vas hoy a Israel, todos los lugares que son judíos, no hay ninguna imagen ni ningún dios. Cuando ves un dios o una imagen, una estatua, es un lugar romano. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron eso. Pero en el medio de aprender eso, en esos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que ellos hicieron es que en vez de tener idolatría a dioses paganos, ellos se metieron en un mundo de religión legalista. Y agregaron un montón de leyes a las leyes de Dios. Y para poder ser salvo y para poder ir al cielo y estar con Dios, debía seguir todas estas leyes. Y cuando comenzamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese es el mundo en el que nos encontramos. Un mundo de religiosidad, que es el mundo más peligroso en el cual podés estar. Entonces ellos creían que debían hacer ritos y las obras de la ley para poder obtener la salvación, para ganarse su salvación. Y es en ese trasfondo que Juan viene predicando un mensaje poderoso, que es el mensaje de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Déjeme decirlo así: yo antes vivía en los placeres de mi pecado. Me encantaba pecar. Me encantaba satisfacer mis ojos con el pecado, me encantaba satisfacer mi carne y las pasiones de mi carne.
Buscaba lo mío, buscaba mi felicidad, iba por un camino, ese era el camino de la perdición, el camino que yo amaba, el camino que yo quería con todo mi ser. Y lo único que quería hacer era pecar en mi propio camino. El arrepentimiento es cuando hay un cambio radical en mi vida. El arrepentimiento comienza con un cambio de mente, donde primero entiendo mi pecado, y al entender mi pecado, aborrezco mi pecado. Y al aborrecer mi pecado, entiendo que Cristo vino para salvarme de mi pecado. Y mi pensamiento en cuanto al pecado cambia. En vez de buscarlo y anhelarlo y quererlo y hacerlo, lo repudio. Lo odio. No es que solo, Dios, perdóname mi pecado y después sigo en pecado y no me importa pecar. Odio mi pecado. Aborrezco mi pecado. No quiero pecar nunca más. Ahora, como creyente en este mundo, nunca vamos a dejar de pecar, pero cada vez que peco lo odio y trato de no hacerlo y lo repudio y no quiero pecar. Y a medida que vas creciendo, vas pecando menos. Instantáneamente, al haber un cambio de mente, hay un cambio radical en tu vida, en el cual giro de mi pecado y el camino al que voy 180 grados hacia Cristo. Hacia Cristo. Giro de mi camino de perdición al camino de verdad, al camino del Señor. Giro de mi anhelo al pecado a mi anhelo a amar a Dios y hacer lo que Dios quiere. En 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo habla a los tesalonicenses y le dice, y lo agarro en el medio, pero dice de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es la conversión. Y para poder hablar de la conversión tenemos que entender que el arrepentimiento siempre va acompañado de fe en Jesucristo. Porque cuando yo giro del pecado, ¿hacia dónde giro? Si no giro a Cristo, giro a otro camino de pecado. El arrepentimiento nunca ocurre solo. Absolutamente siempre el arrepentimiento va de la mano con la fe en Cristo. Se podría decir que fe y arrepentimiento son dos lados de la misma moneda. Tenemos arrepentimiento de mis pecados, fe en Cristo, y esto es lo que se llama la conversión, que Pablo acaba de decir acá, que se convirtieron. La conversión es arrepentimiento de mis pecados, fe en mi Salvador, donde aborrezco mi pecado, odio mi pecado, dejo mi pecado y confieso a Jesucristo como mi Señor y le amo y le sirvo. Entonces quiero que entendamos eso a la luz de la frase que sigue. Dice que él iba predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Yo soy pecador, yo me voy al infierno, yo merezco el infierno. Todos merecemos el infierno. ¿Cómo puedo tener perdón de pecados? Nos dice aquí que es por arrepentimiento. Y ese arrepentimiento trae perdón, que es la cancelación de mi pecado. La liberación de mi pecado, la redención de mis pecados, en el cual Dios borra todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, en el cual yo ahora puedo entrar a la presencia del Señor cuando muero, porque Él por medio de Cristo ha borrado mis pecados. La redención en Cristo es efectiva por la sangre de Cristo. Escuchen algunos versículos. Efesios 1:7. En Él tenemos redención, o sea, el rescate de nuestros pecados, mediante su sangre, y dice, el perdón de nuestros pecados. Clarísimo. Colosenses 1:14. En quien, hablando de Jesús, tenemos redención, el perdón de los pecados. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿cómo es que es efectivo mi perdón? Porque Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por mi pecado, derramó su sangre en la cruz por mí, y solo por la redención de Cristo mediante su sangre yo puedo tener perdón de pecados. Entonces es efectiva por la sangre de Cristo. Y este perdón es aplicado a mi vida en arrepentimiento y fe. Déjenme leer algunos versículos más. Primero el arrepentimiento, y les voy a mostrar que las dos cosas van juntas. En Lucas 24, 46 al 47, al final del libro, Jesús está hablando a los discípulos y dice así: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día. Esto lo dice después de que resucitó, ¿no? Y dice, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Cómo tengo perdón de pecados? Arrepentimiento.
Hechos 2:38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos 5:31, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Cómo viene el perdón de pecados? Por arrepentimiento. Pero miremos la fe. Porque en otros pasajes, en Hechos 10:43 dice, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. Hechos 26:18, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es la salvación? ¿Arrepentimiento o perdón de pecados? ¿O fe en Cristo? Esa es la conversión, las dos cosas. Las dos cosas vienen de la mano. Yo no puedo decir, sí, creí en Cristo y abundo en mi pecado, porque no te arrepentiste, no sos salvo. Y yo no puedo decir, sí, me arrepentí de mi pecado, pero creo en lo que yo quiero. No. Debo arrepentirme, repudiar mi pecado e ir a Cristo y creer en Él como mi Salvador. Jesús lo hace claro en el Evangelio de Marcos, Marcos 1:14-15. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¡Qué versículo increíble! Lo juntamos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces arrepentimiento y fe es lo que trae cancelación, lo que borra mis pecados, lo que me trae la salvación. Entonces podemos decir lo siguiente, el perdón del pecador viene por la obra de Cristo en la cruz, en el cual Él derramó su sangre por nosotros para traernos perdón de pecados, y es aplicada a nuestra vida al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo. Ese es el Evangelio. Entonces te pregunto, ¿has conocido y aceptado el Evangelio verdadero? ¿Has sido convertido? ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Te has arrepentido de tu pecado y puesto tu fe solo en Cristo? Este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje de la salvación, este es el perdón de pecado, estas son las buenas nuevas en Cristo. Arrepentite, aborrecé tu pecado, cree en Cristo. La Biblia dice que no hay salvación en ningún otro, en Hechos 4:12, porque no hay nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Juan 14:6 lo conocen bien. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vos no llegás al Padre por creer en Dios. Cuando vos decís que crees en Dios es porque crees en Jesucristo que te ha llevado a Él. No hay salvación sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Eso de vivir en pecado como creyente, eso no existe. Fui salvo, pero ahora yo vivo en el mundo. No, eso no existe. El que te dice cree en Cristo y seguir viviendo como querés, ese no es el Evangelio verdadero, porque el Evangelio transforma tu vida. Es un Evangelio falso, es un Evangelio diabólico, es un Evangelio que viene del infierno. El Evangelio verdadero transforma al pecador, perdonando sus pecados por medio del arrepentimiento, de la fe en Cristo. Juan predicó ese Evangelio, Jesucristo predicó ese Evangelio y nosotros predicaremos ese mismo Evangelio. Entonces Juan vino predicando el bautismo de arrepentimiento y vemos en versículos 4-6 que Juan vino tal como se profetizó. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle sea rellenado, todo monte y collado rebajado, lo torcido que se haga recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. El ministerio de Juan fue para preparar el camino del Señor. Juan fue el vocero en el desierto que vino y dijo, prepárense porque el Señor ya viene, el Rey viene, preparen su corazón. Y su ministerio fue profetizado en Isaías 40, versículos 3-5. Él es el hombre esperado, el hombre que trae estas noticias. La gente debía esperar a Jesús, no en su pecado, pero en arrepentimiento, y por eso Él está preparando los corazones para que estén listos para recibir a Jesús. Ahora, esta profecía hace referencia a un monarca oriental.
Cuando iba a venir un monarca o un rey a un lugar, venía un vocero antes de él y él hacía todas estas cosas. Primero venía tocando trompeta y anunciando: aquí viene el rey, aquí viene el monarca, prepárense, les va a hablar. Y todos venían y estaban preparados. Y mientras hacía eso, él preparaba todos los caminos para que pueda moverse. Llenaba valles si era necesario, bajaba collados si era necesario, hacía que todos los caminos sean llanos para que cuando venga el monarca pueda llegar bien. Esto es exactamente lo que hace Juan con Jesús. Juan es el mensajero que viene a preparar el camino del Señor, pero lo que hacía el mensajero antiguo de manera física, Juan lo hace de manera espiritual. Y Juan vino para preparar el corazón del hombre pecador. Y lo dice en versículo 4, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Él vino predicando el mensaje de arrepentimiento para que los hombres recibieran este mensaje y entonces estén listos para recibir a su Mesías. Y así Juan va rellenando todo valle, rebajando todo monte, haciendo recto todo lo torcido, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Espiritualmente hablando, los hombres eran perversos y torcidos que debían ser enderezados. Los hombres eran altos y arrogantes que debían ser rebajados. Y todo aquello que estaba mal en su corazón debía ser hecho llano. De manera espiritual, esto es lo que Juan hace. Prepara el corazón de los pecadores. Y cuando Juan expone la luz del Evangelio de Cristo y el corazón impío del pecador, entonces se arrepentirán y entonces llegamos al resultado. Y toda carne verá la salvación de Dios. Todo aquel que se arrepiente tiene salvación. Pero es muy interesante aquí que si nosotros comparamos con Mateo y Marcos, los dos citan esta misma cita, pero citan solo versículo 4, donde termina: hagan derechas sus sendas. Ellos no citan versículos 5 y 6. Solo Lucas es el evangelio que cita versículo 6. Entonces la pregunta es: ¿por qué lo hace? ¿Recuerdan el propósito de Lucas cuando estudiamos versículos 1 al 4? El propósito de Lucas es que el mundo entero entienda la salvación de Cristo. Esta salvación es para todos. Para todo hombre, para toda mujer, para todo aquel que se arrepiente. Juan viene a preparar el camino para el judío, para el gentil, para el mundo, en todas las generaciones. Por eso termina en versículo 6 y dice: a toda carne. Y toda carne verá la salvación de Dios. Y eso te incluye a vos. Te incluye a vos. ¿Te has arrepentido y has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Repudiás tu pecado? ¿Confías en Cristo y solo en Cristo para salvación? La salvación no es Cristo más algo, es solo Cristo. Quizás decís: sí, pastor, sí, hice la confesión, sí, hice la oración. Iglesia, debo ser honesto. Algunos de ustedes que afirman haber creído en Cristo realmente no lo han hecho. Yo no sé quiénes son, pero Dios sabe. Pero yo no soy tu juez final, es Dios. Y algunos de ustedes pasan toda su vida fingiendo ser creyentes, toda su vida. Toda su vida van intentando engañar a los otros, trabajan más duro en engañar a los otros que en ir y creer en Cristo. Y buscan engañar a todos los demás como si fueran salvos, diciendo que aman al Señor. Pero dentro de nuestra iglesia hay personas, hay aún miembros en nuestra iglesia, que llamándose creyentes no lo son. Algunos de ustedes están jugando a ser cristianos. Algunos de ustedes están jugando a la iglesia. Pero en sus vidas no hay indicio de arrepentimiento. ¿Saben el Evangelio? ¿Pueden recitar el Evangelio? Quizás tienen una fecha escrita en su Biblia de cuando hicieron una confesión, pero no hay fruto que evidencie su salvación. En el año 2002, Paul Washer predicó a 5.000 jóvenes. Lo puedes buscar, está en YouTube. Dijo lo siguiente: lo que necesitan saber es que la salvación es por fe y solo por fe en Jesucristo.
Y solo la fe en Jesucristo es precedida y seguida por el arrepentimiento. El arrepentimiento es un alejamiento del pecado, un odio por las cosas que Dios odia y un amor por las cosas que Dios ama. Un crecimiento en santidad y un deseo de no ser como Britney Spears. Es viejo esto, ¿no? De no ser como Britney Spears. De no ser como el mundo. Y de no ser como la gran mayoría de los cristianos estadounidenses, sino de ser como Jesucristo. Impactante lo que dijo. El público empieza a aplaudir. Los jóvenes empiezan a gritar. Empiezan a decir amén. Siguió por varios segundos. Y Paul Washer esperó a que terminen de aplaudir y a felicitarse a sí mismos. Y él dijo, no sé por qué aplauden. Les estoy hablando a ustedes. No vine aquí para recibir amén, no vine aquí para ser aplaudido. Estoy hablando de ustedes. Hermanos, temo que eso ocurre en nuestra iglesia. Sé que eso ocurre en nuestra iglesia. Escuchás el mensaje y asentís al mensaje. Sabés el mensaje, conocés la palabra, pero jugás un juego de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, mientras que vivís tu vida, quizás algunos, en indulgencia del pecado. Quizás vivís tu vida en indiferencia a Dios. Si Dios está en tu vida, ¿sí o no? ¿Qué te importa? Esa es la marca de un incrédulo. Vivís tu vida en religiosidad. Los saduceos y los fariseos eran los más religiosos que existían. ¿Y sabes qué? Son los más lejos de Dios que estaban. Y son los que tienen el fuego más caliente preparado en la eternidad. El religioso va al infierno. Y un día vendrá el juicio y Jesús dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. No es un juego. Lucas 3:9 dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está ahí, ya está preparada. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El que es salvo da buen fruto, el que no da buen fruto no es salvo y entonces está preparado para el fuego. No llegues al final de tu vida habiendo entendido el Evangelio sin creerlo, porque Jesús te rechazará. En Mateo 7:21, ya lo dije, pero lo voy a leer, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Hermano, que ese no seas vos. O amigo de la iglesia, que ese no seas vos. Y decís, Señor, pero yo fui a la iglesia, estuve cada domingo. Señor, pero yo hice un ministerio. Señor, pero yo fui muy religioso. Y el Señor va a decir, apártate de mí. Y tu condenación está hecha. Si no te has arrepentido de tus pecados y creído en Cristo, cree en Él hoy. Y si profesás haber creído en Cristo, si has sido convertido por el Evangelio, se manifestará en fruto en tu vida. Y hermanos, ¿cómo me gustaría seguir predicando y hablar del fruto que vemos comenzando en versículo 7? Pero no creo que aguanten otra hora y pico, ¿sí? Así que no lo voy a hacer. Pero lo vamos a ver la semana que viene, porque va directo con nuestro mensaje de esta mañana. Entonces vemos 5 afirmaciones del Evangelio verdadero, hoy vimos 2. El primero es que el Evangelio resplandece en la oscuridad. En medio de una sociedad que rechaza el Evangelio, rodeados de iglesias que no predican el Evangelio, presionados por el mundo para alivianar y suavizar el Evangelio, los creyentes y la iglesia debemos compartir con fervor y audacia el verdadero Evangelio, porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y qué hace el Evangelio? Resplandece en la oscuridad. Segundo, vemos que el Evangelio proclama el arrepentimiento. Es el Evangelio que salva, es el Evangelio que perdona al pecador y lo hace por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Hay salvación sin arrepentimiento? No, absolutamente no. Para ser salvo debo abandonar mi pecado y debo confiar en Cristo para salvación. Si ya has creído, quiero que des gracias por 4 cosas. 3, y al final les voy a dar un ánimo para la semana que viene.
Primero, da gracias a Dios que alguien o una iglesia te predicó el evangelio verdadero. Y toma lo que has escuchado y das gracias y predicale a otros, porque otros están perdidos escuchando un evangelio falso. Segundo, da gracias de que Dios te otorgó el arrepentimiento y la fe en Cristo para perdón de pecados. Solo por la obra de Él en tu vida vos pudiste ser salvo. Y ahora sos libre de la condenación eterna. Ahora el Señor cuando morís dice, ven, entrá, adorame para siempre. Has sido perdonado de tus pecados, tenés la salvación que nadie puede quitar, ahora tenés una vida nueva en Cristo y en tu vida cristiana recibís gracia sobre gracia para vivir por el Señor. Tercero, da gracias a Dios porque el Evangelio te da esperanza, te da esperanza. Ya no vivís aguardando la condenación, ahora vivís con una esperanza en la eternidad futura, en el cielo, con el Señor, tu Salvador, para siempre. Y no hay nada mejor. Pero eso cambia como vivimos ahora. El Evangelio no termina allí. Así es como soy salvo. Pero el Evangelio comienza allí. Ahora que soy salvo por medio del Evangelio verdadero, que me da esperanza y me da gozo, debo andar en el Señor produciendo fruto. Y eso es lo que Juan va a decir en versículo 7 en adelante. El que conoce a Cristo produce frutos de arrepentimiento. Y la semana que viene vamos a ver qué son esos frutos. Y la semana que viene vamos a ver cómo se producen esos frutos. Y la semana que viene vas a examinar tu corazón y decir, ¿veo esos frutos en mi vida? Pero eso es para la semana que viene. El Evangelio verdadero vimos hoy que lleva al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo para perdón de pecados. Y veremos la semana que viene que eso produce en el creyente una vida transformada, llena de fruto en abundancia. Entonces te pregunto, ¿te has arrepentido de tu pecado creyendo en Cristo? ¿Con fe? ¿El Evangelio ha transformado tu vida? Ese es el Evangelio verdadero. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias que tu palabra es clara. En un mundo de dificultades y opresión y aflicción, en un mundo de religiosidad falsa, tal como los líderes saduceos y fariseos, debemos resplandecer con el Evangelio verdadero. Habrá rechazo, claro, Juan termina muriendo. Habrá odio, claro, odiaron a Jesús y lo mataron. Será difícil, claro, hay que tomar la cruz de Cristo y andar para adelante siguiéndolo a Él. Pero qué gran bendición haber recibido el Evangelio verdadero, porque un día todo aquel que ha arrepentido de su pecado y creído en Cristo estará para siempre con el Señor. Padre, te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que tú le salves hoy, que examine su corazón, que permita que tú examines su corazón y dale convicción, que sepa que si hoy muere sin Cristo, su eternidad es el infierno. Padre, te pido que si hay alguien aquí que llamándose hermano no te conoce, que esto ha sido un juego, que esto ha sido hipocresía. Padre, sálvalo. Que se arrepienta hoy de su pecado y crea en Cristo para el perdón de pecados. Y Padre, te pido para aquellos que han puesto su fe en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que son realmente convertidos, que conocen al Señor como su Salvador, que nos gocemos en el Evangelio que nos has dado y lo compartamos al mundo, porque el mundo necesita el Evangelio verdadero. Damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.